Con el permiso de la mesa, honorable asamblea. La suscrita diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción primera, segunda, tercera, 52, 58 y 63 y 93, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primero y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo segundo bis con sus artículos, artículo 54 bis, artículo 54 ter, artículo 54 cuarter, artículo 54 quinquiues, artículo 54 sexis, artículo 54 septies, artículo 54 octies, artículo 54 nonies, artículo 54 decies, artículo 54 undeciés, artículo 54 duodeciés, artículo 54 terdecies, artículo 54 cuarterdecies, artículo 54 quindecies y artículo 54 sexdecies del título cuarto de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala al tenor de las siguientes exposición de motivos. El conflicto del centralismo no solo perjudica a Tlaxcala, es un fenómeno arraigado al modo de gobernar desde lo federal y que afecta en mayor medida al resto de los estados de la República. Es un problema latente y generalizado que merma la operabilidad de los gobiernos locales sin importar qué partido político se encuentre gobernando. Los estados son los únicos que realmente saben cuáles son los problemas que existen y a qué nivel de prioridad se deben de solucionar. Un país que ata de manos a sus estados no puede esperar que estos crezcan y se desarrollen según sus estándares cuando nunca se han tomado en tiempo correcto para considerar todas las pequeñas circunstancias a las que se enfrentan. De acuerdo con los diversos historiadores y economistas mexicanos, desde la época colonial las provincias se vieron marcadas a lo largo del transcurso de la historia. Las implicaciones históricas materiales limitaron las posibilidades a las que pudo aspirar nuestro Estado, incluso previo a su reconocimiento como Estado libre y soberano. Cuando hablamos de empoderar en lo local, no se debe confundir con otros conceptos. Restaurar la autonomía de los gobiernos locales no significa promover el aislamiento o la desconexión del país. Al contrario, se trata de empoderar a las autoridades e instituciones locales para que trabajen en estrecha colaboración con el gobierno federal y se realicen todas las alianzas necesarias en la búsqueda de soluciones que sean adecuadas para cada realidad. Esta iniciativa es un llamado a la cooperación y al reconocimiento de la toma de decisiones que debe ser al menos un producto de colaboración y diálogo entre los distintos niveles de gobierno. La restauración del poder en lo local tampoco implica que los gobiernos estatales y municipales deban asumir todas las responsabilidades sin el apoyo necesario. Hay que ser realistas, se trata de un enfoque de responsabilidad compartida, donde las autoridades locales tienen un papel activo en la definición de políticas que afectan directamente a sus comunidades y el gobierno federal brinda el respaldo y los recursos necesarios. Solo cuando los gobiernos locales cuenten con instituciones suficientemente fuertes, estos tendrán la capacidad de volver a ser quienes dictaminen de manera más oportuna su forma de actuar. México es un país de monopolios y cotos de poder. Los gobiernos que por sus malas administraciones pusieron a millones de personas en condiciones de pobreza han sido los mismos que crearon multimillonarios a los que se les trata con mucha preferencia y cercanía que el resto de la población no recibe. No es normal que conceptos como el de la pobreza y la desigualdad se usen con tanta ligereza para confundirlos como sinónimos idénticos, mientras no le llamemos por el nombre que tienen a cada una de las carencias en las que vivimos. Se necesita un espacio donde se pueda dar un acercamiento con la población en general, con aquellas personas que a pesar de todos los programas e instituciones gubernamentales que actualmente existen, no han encontrado la recepción y trato adecuado para llevar a cabo sus proyectos, tanto de interés público como privado. Como legisladores todos hemos recibido iniciativas ciudadanas que proponen perspectivas que no habíamos considerado antes y que en la estructura actual del gobierno no tienen un espacio donde sean atendidos y sus propuestas se hagan realidad. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos un espacio local para lo local y desde lo local. La creación de esta iniciativa permitiría la reestructuración de las dinámicas regionales internas, así como la creación de nuevas, mismas que en el trabajo colaborativo representarían una mayor estabilidad y capacidad de actuar para los municipios, según cuáles sean sus metas y necesidades. No podemos caer en el error de pensar que la economía no se encuentra presente en todos los lugares imaginables. Si bien estamos en un sistema federalista, no implica que veamos a los municipios como territorios excluidos unos de otros. Nosotros mismos como habitantes solemos atravesar por un par de municipios tan solo para ir a trabajar, comer o satisfacer cualquier tipo de necesidad. Es necesario crear una instancia justa e independiente a los que los municipios trabajen en conjunto para el bien de los ciudadanos y lugares a su cargo
que deberían ser la guía fundamental de la administración pública. Se necesita reducir el espacio de las trabas del mundo político y darle cabida a un mejoramiento de la administración pública. Solo con una instancia que se encuentre desde el inicio de las cadenas productivas será posible levantar información que ayuden a la correcta toma de decisiones, hacer más fácil y accesible la consultoría de información para que toda la población con respecto de las obras y proyectos regionales que se desarrollen es uno de los objetivos de las nuevas administraciones. Cuando se habla del empoderamiento regional no se debe hacer desde otro punto de vista que no sea el propio regionalismo. Y esto se ve cada día en todos los lugares donde haya sociedad. No se puede permitir brindar soluciones sin antes ser parte del panorama, como dicen los sociólogos. Es por este motivo principal que se necesita con urgencia la creación de instancias propias con el sentido de identidad absoluto, donde la concepción deje de ser para lo local y se construya como algo local. Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción primera, segunda, tercera, 12, 52, 58, 63 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 9, fracción primera, 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se adiciona el capítulo segundo bis con los artículo 54 bis, artículo 54 ter, artículo 54 cuarter, artículo 54 quinquiues, artículo 54 sexis, artículo 54 septies, artículo 54 octies, artículo 54 nonies, artículo 54 decies, artículo 54 undeciés, artículo 54 duodeciés, artículo 54 terdeciés, artículo 54 cuarterdecies, artículo 54 quinquiudecies y artículo 54 sexdecies del título cuarto de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Capítulo segundo bis. Del Laboratorio de Innovación Municipal, artículo 54 bis. Se crea el Laboratorio Municipal de Innovación como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la aplicación del cumplimiento de esta ley, así como la rectoría de las políticas públicas en materia de desarrollo regional. Artículo 54 ter. Se trabajará para crear, mejorar y administrar un laboratorio por cada región, como se estipula en el artículo 50 de la presente ley, en la que se divide el Estado y a través de estos trabajar en las necesidades propias de cada territorio, lo que implica servicios de asesoría, actualización, capacitación, información, orientación y acompañamiento en trámites, servicios y programas que ofrece la Administración Pública del Estado mediante sus entidades y dependencias, así como cualquier otra medida necesaria que abandone el desarrollo local que no se encuentren propiamente dentro de la dinámica económica tradicional. Artículo 54 cuarter. El laboratorio tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes. Primero, elaborar, aplicar y difundir el plan de desarrollo regional. Segundo, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar y vigilar la política estatal en materia de economía regional. Tercero, impulsar la participación de privados, organizaciones civiles, organismos en actividades que apoyan el desarrollo integral de las regiones. Cuarto, constituirse en una instancia de diálogo y de cauce de participación ciudadana, así como de consulta, propuesta, evaluación y asesoramiento. Quinto, garantizar la participación colaborativa entre todos los municipios. 6, promover e impulsar acciones de apoyo para que el desarrollo municipal y regional en materia de economía o de sociedad. Séptimo, coordinar la ejecución conjunta de programas interinstitucionales que contemplen la integración y evaluación regional. Octavo, celebrar convenios con instancias federales, poderes del Estado y otros organismos públicos y privados que tengan como finalidad desarrollar actividades afines a lograr el desarrollo regional. Noveno, realizar actividades de divulgación, información, jornadas de encuentro, conferencias, congresos, concursos u otras relacionadas con sus funciones. Décimo, prestar servicios de orientación y asistencia jurídica a los interesados orientados a la defensa de sus intereses. 11, coordinar a instituciones, dependencias, municipios y organismos que tengan actividades tendientes al crecimiento económico y de desarrollo social. 12, canalizar a las instituciones públicas o privadas a los interesados que requieran servicios específicos. 13, fomentar la participación individual y colectiva de la ciudadanía en proyectos productivos, turísticos, culturales, sociales y demás. 14, fomentar y promover ante las instituciones competentes estímulos fiscales derivados de las acciones de estos que desarrollen a favor de la sociedad. 15, recibir y ejercer los apoyos económicos, técnicos y materiales para el desarrollo de sus objetivos sin contravenir a las disposiciones legales aplicables en el caso concreto. 16, realizar las actividades conducentes para obtener los apoyos que otorgan instituciones internacionales a órganos similares. 17, diseñar y fortalecer los criterios para asegurar la igualdad y la congruencia entre los proyectos que atiendan y su prioridad en la asignación de los recursos para los mismos fines.
18º, formular y ejecutar los programas para promover la participación de los grupos vulnerables y minoritarios con la participación, en su caso, de las instancias gubernamentales competentes y los sectores social y privado. 19º, elaborar el padrón de proyectos y presupuestos, esto con la finalidad de hacer más fácil el acceso y el entendimiento de los gastos realizados por los municipios y el propio laboratorio. 20ª, planear y coordinar programas de actualización y capacitación para servidores públicos encargados de la aplicación de los programas de crecimiento económico y desarrollo social. 21º, realizar las actividades conducentes para obtener los apoyos que otorgan instituciones internacionales a órganos similares. Y 22ª, las demás que establezca la ley y las demás disposiciones aplicables. Artículo 54, quinquillos. El patrimonio propio del laboratorio está constituido por los recursos que se le asignen en presupuesto de egresos del Estado, así como los subsidios y los demás recursos que reciba. Segundo, las aportaciones en su caso que realice el gobierno federal, los municipios, así como las entidades paraestatales. Tercero, las aportaciones que se realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras a través de las donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar en condiciones contrarias a su objetivo conforme a lo que establezca esta ley. Cuarto, los bienes muebles e inmuebles que adquieran o se destinen para su servicio. Quinto, los recursos que el laboratorio genere. Y sexto, los demás recursos, bienes y derechos que adquieran o reciban por cualquier otro título legal. Artículo 54, sexis. Para el desempeño de sus propias funciones de laboratorio tendrán los órganos de gobierno siguientes: Consejo Ejecutivo de Administración, Consejo Conjunto de Coordinación Legislativa, Dirección General y las unidades administrativas que establezcan en el reglamento interior. Artículo 54, septies. La persona directora será nombrada y removida por el titular del Ejecutivo y el resto del personal será nombrado y removido por el director con fundamento en la ley. Los nombramientos a los puestos de mandos medio y superior del laboratorio serán previo examen de selección que se aplicará en todas las personas del Estado que deseen participar de acuerdo a las bases que expida el laboratorio y apruebe el Consejo de Administración. Artículo 54 octies. Para ocupar cargos directivos en el laboratorio se requiere ser tlaxcalteca o tener 5 años de residencia en la entidad, tener vigentes sus derechos civiles, políticos y electorales y contar con el perfil afín al cargo a desempeñar. Artículo 54 nonis. Para la vigilancia y el control interno del laboratorio se estará en lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables. Artículo 54 decies. El Consejo de Administración sesionará 4 veces al año con la asistencia de por lo menos la mitad de uno de sus miembros y siempre que la mayoría de sus asistentes sean representantes de la Administración Pública Estatal. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes, quienes tendrán la voz y voto. En su caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. De la misma manera, deberán ser invitados a participar con voz, pero sin voto, personalidades distinguidas de los sectores públicos y privados, quienes con su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la dinámica económica en su amplio aspecto resulten de relevancia en los asuntos a tratar en dicha sesión y que tengan interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones a la materia. Artículo 54 undecies. El Consejo de Administración es un órgano honorífico y se integrará de la siguiente manera: un presidente que será el titular del Ejecutivo. 2. El vicepresidente que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico o quien éste asigne. 3. Los vocales que serán los titulares de quienes estos designen de las dependencias siguientes: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo y Secretaría de Finanzas. Artículo 54 duodecides. El Consejo de Administración será el órgano máximo de decisión de esta materia y tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: aplicar y supervisar la observancia de esta ley, establecer las políticas en congruencia para la planeación y el desarrollo económico, así como definir las prioridades a los que deberá sujetarse el laboratorio. 3. Aprobar las políticas, así como evaluar las actividades del laboratorio. 4. Aprobar la estructura básica de la organización del laboratorio y las modificaciones que procedan a la misma, así como proponer el reglamento interior que prevea su funcionamiento al titular del Ejecutivo. 4. Aprobar la realización y actualización de los manuales administrativos y reglamento del laboratorio. Proponer programas, actividades que impulsen la participación ciudadana, que apoyen el desarrollo regional e integral, tomando en consideración la educación, recreación, trabajo, deporte, expresiones artísticas, así como aquellas que se vinculen con la producción. Aprobar las políticas, bases y programas generales que proponga el laboratorio y que tenga por efecto suscribir los convenios, contratos o acuerdos que deban celebrar el mismo laboratorio en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles en términos de la legislación aplicable.
Examinar y en su caso aprobar los proyectos de presupuesto anual de los estados financieros, los balances ordinarios y extraordinarios, así como los informes generales y específicos. Dictar las normas y políticas generales de operación y administración del laboratorio para el cumplimiento de su objetivo. Analizar propuestas de proyectos orientados a promover programas de coordinación con municipios, entidades federativas y la federación con organizaciones sociales que permitan lograr la concertación de un avance de la economía regional y el desarrollo social. Recibir propuestas y presentar recomendaciones sobre programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la condición social de la sociedad y promuevan su participación. Gestionar la cooperación de organizaciones internacionales en el desarrollo de los proyectos a favor de la sociedad desde una perspectiva regional. Autorizar y delegar facultades a favor del director para que pueda representar legalmente al laboratorio de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables y las demás que se le otorguen las disposiciones legales aplicables. Artículo 54 ter de CIES. El Consejo Conjunto con la Coordinación Legislativa se reunirá 4 veces al año con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, quienes tendrán voz y voto. De la misma manera, deberán ser invitados a participar con voz, pero sin voto, personalidades distinguidas de los sectores públicos y privado, quienes por su relación, nexos y vinculación y aportaciones con la práctica de la dinámica económica y legislativa en su amplio aspecto resulten de relevancia de los asuntos a tratar en dicha sesión, tengan interés directo de la misma y puedan hacer aportaciones en la materia. Artículo 54. Cuater de CIES. El Consejo Conjunto de Coordinación Legislativa es un órgano honorífico y se integrará de la siguiente manera: un secretario que será el titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los vocales que serán los titulares o quienes estos designen de las comisiones del Congreso siguientes: de Asuntos Municipales, de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Juventud y Deporte, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Finanzas y Fiscalización, de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, de Turismo, de Información Pública y de Protección de Datos Personales, del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Fomento Artesanal y MIPYMES. Artículo 54. Quien de CIES. El Consejo Conjunto de Coordinación Legislativa cumplirá el rol de asesor y acompañamiento en la correlación de la labor del laboratorio por su capacidad de arraigo y cercanía social. Los acuerdos y resultados emanados de este órgano de gobierno deberán ser ratificados ante el Consejo de Administración para su aplicación. En el entendido de sus atribuciones y obligaciones, proponer políticas en congruencia de la planeación y el desarrollo económico, colaborar con las prioridades a las que deberá sujetarse el laboratorio, evaluar las actividades del laboratorio, proponer programas y actividades que impulsen la participación ciudadana que apoye el desarrollo regional e integral, tomando en consideración las ramas de las comisiones integrantes, analizar propuestas y proyectos orientados a promover programas de coordinación con municipios, entidades federativas y la federación como organizaciones sociales que permitan lograr la concertación del avance de la economía regional y el desarrollo social, recibir propuestas y presentar recomendaciones sobre programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la condición social de la sociedad y promuevan la participación, gestionar la cooperación de organizaciones internacionales con el desarrollo de proyectos a favor de la sociedad desde una perspectiva regional. Artículo 54, sex de CIES. Son atribuciones y obligaciones de los laboratorios regionales las siguientes: garantizar la correcta aplicación de esta ley, así como las políticas y planes que emanen de la misma y sus instituciones. Asegurar que las personas en sus respectivos municipios y regiones gocen de programas y proyectos diseñados específicamente para la realidad en la que viven según las partidas presupuestales asignadas y los recursos obtenidos bajo otros títulos legales. Crear una dirección o área de atención a la población en cada uno de los municipios, promover, organizar y crear dentro del territorio de su competencia expresiones humanas vinculadas con la dinámica cultural y económicas de cada región, reduciendo lo máximo posible su aspecto burocrático. Desenvolverse como una institución lo más cercana y pertinente posible a las perspectivas de las comunidades, las demás que señala esta ley y las disposiciones legales aplicables en el Estado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. El Ejecutivo Estatal, en un término no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para crear el Laboratorio de Innovación Municipal, así como los laboratorios regionales de innovación. Artículo tercero. Se instruye a los ayuntamientos municipales en un término no mayor a los 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto la creación de una dirección vinculada a los laboratorios regionales correspondientes. Artículo cuarto. Se derogan todas las disposiciones contrarias a lo aprobado en el presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dada en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los 21 días del mes de septiembre del año 2023. Asimismo, agradezco al joven parlamentario que participó en el 12º Parlamento Juvenil de esta edición 2023, al joven Eduardo Emilio Martínez, por su contribución
y su aportación para la generación de este proyecto de iniciativa para darle voz a las juventudes y materializarlo en dicha iniciativa. Es cuanto, Presidenta.